Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Burbano, estudiante de la UNAD. En esta ocasión voy a hacer un video de física electrónica eh, de introducción a dispositivos semiconductores, los conceptos fundamentales de este tema. Periodo, como uno de las definiciones que vamos a dar, unos conceptos eh, básicos, los conceptos fundamentales: periodo, frecuencia, fase y amplitud de señal, CA, que sería corriente alterna. Periodo: es el tiempo que tarda en hacer un ciclo completo. Semiciclo de positivo, semiciclo negativo. Se mide en segundos y puede ser medido desde cualquier punto. Entonces aquí podemos ver el, el, la definición gráfica del periodo. Para llegar al mismo punto, tanto se puede medir en positivo, tanto en negativo, se mide cuando llega al mismo punto. Eh, la frecuencia es el número de veces que se repite una señal en un segundo, es decir, el número de veces que hace un ciclo completo. Se representa con la letra F minúscula y se mide en hercio. Se dice hertz también. Aquí también podemos ver la gráfica. Es un ciclo hasta que lo termina. Fase. Fase se refiere al desplazamiento hacia la derecha o izquierda con respecto a una referencia. Su unidad de medida son los radiones. Amplitud. La amplitud es una señal, se define como el valor de tensión instantáneo o valor de pico a pico, es decir, la altura o la distancia que tenga la forma de la onda con respecto a la línea de 0 voltios. Aquí podemos ver eh, en, este, en este gráfico que se ve la amplitud. Aquí se ve una amplitud negativo y en positivo. Como estamos hablando de la amplitud en corriente alterna, varía entre positivo y negativo la corriente, por eso se le dice corriente alterna, porque alternan de polos. Entonces, la amplitud sería estas ondas que se están viendo. Proseguimos para valor medio y eficaz RMS. Valor medio. Se define el valor medio de una forma de la onda como media de todos los valores que definen dicha onda. La suma de todos los valores de la onda es el área encerrada bajo la curva entre dos puntos. Tenemos la fórmula aquí a este lado para el valor medio. Y eficaz o RMS, que sería raíz media cuadrática. El valor RMS o valor eficaz es el valor de voltaje o corriente alterna que produce el mismo efecto de disipación de calor que su equivalente de voltaje o corriente en corriente continua sobre una misma resistencia. Como podemos ver, acá tenemos la fórmula. De esta definición podemos obtener la expresión para calcular el valor eficaz. La energía disipada en una resistencia de valor R ohmios es. Ahí la fórmula. Zona Zener de un diodo. El Zener consiste en una unión PN especial, semiconductor, muy dopada, diseñada para conducir en la dirección inversa, diodo polarizado inversamente, cuando se alcanza un determinado voltaje especificado, llamado voltaje o tensión Zener. Aquí se puede ver que esto es un diodo. La representación está de esta manera. Por un lado el cátodo y por el otro lado el ánodo. El sentido de la corriente sería esta. Según lo que nos dice, es que también puede manejar la corriente a la inversa. Esta sería la gráfica de una zona Zener de un diodo. Esta también sería una eh,
forma gráfica de verla en un plano circuito, y las aplicaciones para estos diodos se utilizan como reguladores de tensión o voltaje para determinadas tensiones y resistencias de carga. Con un Zener podemos conseguir que un componente, por ejemplo un altavoz, siempre le llegue la misma tensión de forma bastante exacta. Otro se me borró. Corriente de fuga inversa. Es la pequeña corriente que circula por la superficie del diodo. Esta corriente es función de la tensión aplicada al diodo, con la que aumentar la tensión aumenta la corriente superficial de fugas, donde IS es LS es la corriente inversa y IF es la corriente de fuga. Listo. ¿Qué es un electrón libre? Sería la pregunta problematizadora que voy a resolver, que le voy a dar solución. ¿Y cuál es su importancia para la conducción eléctrica? Entonces, un electrón libre es un electrón que no está unido a ningún átomo o molécula, es decir, que se encuentra en un estado de energía libre. Los electrones pueden moverse libremente en un material conductor y son responsables de la conducción eléctrica en este material. La importancia de los electrones libres en la electrónica moderna radica en su capacidad de transportar carga eléctrica de un lugar a otro de un circuito. Cuando se aplica un voltaje en un material conductor, los electrones libres se mueven a través de los materiales, crean una corriente eléctrica. Cuando más electrones tenga un material, mayor será la conductividad eléctrica. Por esta razón, los materiales como el cobre, el aluminio, que tienen muchos electrones libres, son ampliamente utilizados en la construcción de cables y circuitos eléctricos. Entonces, en resumidas cuentas, junto con esta imagen que estoy mostrando acá, los electrones libres son los que están más alejados de su centro, que sería de un átomo, del núcleo de los átomos. Entonces, esos son los que se transportan de, de lado en lado a través de un conductor para poder conducir la electricidad. Muchas gracias.